Bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Empezamos un estudio del libro de Gálatas. ¿Qué les parece, gente? Cosas muy interesantes vamos a ver en el libro de Gálatas. Especial y específicamente, ¿por qué el apóstol Pablo y con qué espíritu escribe esta epístola de los Gálatas a los Gálatas? Entonces, conocemos que el escritor de este libro fue el apóstol Pablo. Él escribió este libro, probablemente los historiadores mencionan que escribió en el año 49 después de Cristo. En su contexto histórico, debido a que en Hechos ni en Gálatas menciona alguna ciudad o persona en Galacia, no se menciona. Es razonable creer que Pablo dirigió esta epístola a las iglesias localizadas en la parte sur de la provincia romana en Galacia. Estas iglesias en Hechos de los Apóstoles se registran como Antioquía, de Pisidia, Ícono, Listra y Derbe. Estas referencias bíblicas están en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Como bien le decía, Pablo escribió a los Gálatas para contrarrestar a los falsos maestros judaizantes que enseñaban debilitando la doctrina central de la justificación por medio de la fe. Ese fue el propósito por el cual Pablo escribió a los Gálatas, para contrarrestar a los falsos maestros judaizantes que estaban debilitando una doctrina central del cristianismo, que era la justificación por medio de la fe. Para contextualizarnos y entrar en el mensaje central, es demasiado importante comprender y entender lo que es la ley y la defensa que hace Pablo ante la ley. Porque Pablo no estaba aboliendo la ley o no estaba enseñando en contra de cumplir la ley. Lo que él estaba defendiendo era que un hombre natural no podía cumplir la ley, sino era por medio de Cristo. Pero esto vamos a entenderlo un poco mejor abriendo tu Biblia en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Hechos de los Apóstoles y después ya está Romanos. Capítulo 3, versículo 29 al 31. Voy a leer. Dice la Biblia: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe, a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Acá hay una afirmación poderosa. ¿Cuál es esa afirmación poderosa en este texto? Un Dios verdadero. Un Dios verdadero. Dice 1 Corintios 8, 5 al 6. Voy a ir un poquitito yo rápido. Si manejas la Biblia rápido puedes ir, o si no puedes anotar. 1 Corintios 8, 5 al 6 dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El contexto del capítulo 3, cuando vos mires otra vez en Romanos, en el capítulo 3, cuando inicia específicamente, habla, por ejemplo, que no hay justo, y después, en el versículo 21, es la justicia por medio de la fe. Podríamos utilizar un término jurídico estudiando textualmente este texto. Hay un término jurídico donde hay dos verdades opuestas. Este término es llamado antinomio,
que son una norma en conflicto para un mismo hecho, suceso o acontecimiento. Entonces, este término, para darle una salida, se llama una antinomia. Son dos verdades opuestas. Y como hablamos de la justificación, no podemos dejar, cuando hablamos de justificación, hablamos de justicia y no podemos apartar lo que son los términos jurídicos para la correcta comprensión e interpretación de este texto. Pablo aquí, por mencionar esto, podría haber estado acusado de estar en contra de la ley, por argumentar de que el hombre era justificado sin tener que guardar la ley. Pablo desarrolló una defensa. Y un poco más adelante, en Romanos, por ejemplo, capítulo 5, habla de los resultados de la justificación. Y en el capítulo 6 habla de muerto al pecado. Y en el capítulo 8 habla de vivir en el Espíritu, que voy a mencionar después un versículo. Lo que Pablo estaba defendiendo era que la gracia no denigra la ley, sino subraya la importancia de la verdad. Lo que estaba diciendo Pablo es que en los mandamientos del Señor, en el primer mandamiento, dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. En el segundo mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Claro que nosotros amamos a Dios. Claro que nosotros decimos amar a Dios. Pero en realidad, la sinceridad de nuestros corazones denotan que nosotros muchas veces eso lo hablamos solamente de labios. Y vos me decís, ¿por qué, pastor? Porque Pablo estaba justamente haciendo una defensa, que nosotros no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y la verdad, el parámetro es como a vos mismo. Y mirando un poquitito eso, vos decís, sí, yo le amo a mi prójimo, pero más que a vos mismo. Porque el verdadero amor que está expresando Pablo es dar la vida. Y yo, mis queridos hermanos, me atrevo a llevarle a esta encrucijada a ustedes para demostrar justamente como el apóstol hizo también esta defensa, de que la verdad, vos no vas a dar la vida por tu amigo o por tu prójimo. ¿Sos capaz de dar tu vida por tu prójimo? No, el único que pudo haber hecho eso, el que verdaderamente del cual consiste la esencia del amor, es Cristo. Porque Él fue el que dio su vida en rescate de cada uno de nosotros. Entonces lo que Pablo está diciendo es lo que también expresa el libro de Mateo capítulo 5, 17, que Cristo no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplir la ley. Entonces, lo que Pablo estaba defendiendo era que nosotros podemos amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero no por el amor, diríamos, nuestro sentimental o emocional, sino por Cristo, por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la ley está en Jesús, porque Jesús es la ley. Y cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, se posa el Espíritu Santo en él, ya intrínsecamente dentro nuestro, ya está la ley inscrita en nuestros corazones. Ya nosotros sabemos que posa el Espíritu dentro nuestro y sabemos las cosas que están mal y las cosas que están bien. Nosotros tenemos ya un panorama dentro nuestro. Por más que nosotros textualmente no tengamos los 10 mandamientos o literalmente tengamos que mirar así. Dice, por ejemplo, no robarás, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no mentirás. Y todos esos mandamientos, todo está ya en nuestro corazón. No hace falta que nosotros tengamos que literalmente ir a mirar nuevamente esos mandamientos, porque ya están en nuestros corazones. Y cuando mentimos, ya hay algo dentro nuestro que nos dice: hiciste mal, pecaste, debes de entrar a cuentas con Dios. Y sentí una confrontación, una perturbación y también un quebrantamiento. Y si verdaderamente sos un hombre, una mujer genuino, verdadera, un cristiano, una cristiana, un creyente, hasta un cierto punto podés, como se dice, eludir. Pero llega un momento en que necesitas confesar. Llega un momento en que ya no podés estar tranquilo.
Hasta en tu corazón tenés taquicardia, respiras mal, venís quizás, te congregás en una iglesia, no te sentís acorde, hay una confrontación, muchos hermanos que ya son serios se abstienen incluso muchas veces de consumir la cena del Señor y buscan esa reconciliación y ese encuentro nuevamente con su Salvador. Pregunto, ¿tuvo que leer, tuvo que estudiar, se le tuvo que revelar algo? Está en su corazón. Esa era la defensa que hacía Pablo en el creyente. Pregunto, ¿Pablo estaba enseñando de que la salvación era por gracia y por fe? No tenía nada que ver la ley está escrita en nuestros corazones. Esto es demasiado importante entender, primeramente, para entrar a desarrollar el libro de Gálatas. Ahí vos estás ahora, bueno, estábamos en Corintios, andate a Romanos, en el capítulo 8. Y aún más, aquí va a argumentar el apóstol, como decía, la defensa. Romanos capítulo 8, versículo 4 al 6. Fíjense. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí está hablando los requisitos justos de la ley moral de Dios. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Demandan pensamientos, palabras y obras. Esa es la ley moral de Dios. Entonces Pablo dice, es imposible que no tengamos malos pensamientos. Es imposible. Porque la ley moral se basa en el carácter de Dios. Y el carácter de Dios mismo se presenta en los 10 mandamientos de una forma condensada. Expresan los mandatos de Jesús. Básicamente, como yo le decía, amarás al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso nunca ha sido abrogado. Y andamos, se refiere a un estilo de vida. Cuando el Espíritu posa en el creyente, como le decía, nos damos cuenta que no podemos cumplir esa ley. Nos damos cuenta de la necesidad de un Salvador. Nos damos cuenta de la necesidad de una reconciliación con nuestro Salvador. Cada vez que pecamos o nos apartamos, el Espíritu nos muestra que somos seres carnales. ¿Sí o no? Pero entendemos que no andamos según la carne. Lidiamos, luchamos, peleamos. Muchas veces nos dejamos seducir por la carne, ¿cierto? Es así. Pero también somos seres espirituales. Esto demuestra de que somos seres espirituales también. Porque si nosotros tenemos inscrita la ley de Dios en nuestros corazones y sabemos lo que está bien y lo que está mal, también buscamos entrar a cuentas con Dios, reconciliarnos con Él. Es porque el Espíritu nos lleva a eso. Eso es lo que diferencia del carnal. El carnal, el hombre así carnal, sin Dios, se goza en el pecado. Al gozarse en el pecado no tiene esa conciencia, no tiene el Espíritu que le lleva a poder reconciliarse con Dios, a poder pedir perdón, a poder confesar sus pecados, a poder adquirir esa libertad. ¿Por qué? Porque no tiene desarrollada el área espiritual. Entonces, el que peca, que siga pecando, dice el Señor. Pero aquel que tiene el Espíritu, que se santifique. ¿Se entiende, gente? Muy bien. Avanzamos entonces. Es importante mencionar de que la carta a los Gálatas ha sido llamada la carta magna de la libertad espiritual, el grito de guerra de la reforma protestante y la declaración de la independencia del cristianismo. Claramente es el decreto de la libertad espiritual que el Espíritu Santo entrega a quienes han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Muchos historiadores sostienen que Martín Lutero puso los fundamentos de la reforma al escribir el comentario sobre Gálatas. El gran reformador alemán dijo esto: la carta de los Gálatas es mi epístola. Estoy unida a ella en un matrimonio,
Por decirlo de esta manera, Gálatas es mi Catalina. Catalina era el nombre de la esposa de Martín Lutero. Estaba tan unida a esta carta, porque por medio de esta carta, este reformador alemán pudo comprender y levantar y defender en una de las tesis de que la salvación no era por obras, sino por gracia y por fe, por medio de examinar esta epístola. No es poca cosa, gente. No es poca cosa. Fue en base a este estudio meticuloso y sumiso de las Escrituras, en especial el libro de los Gálatas, que Lutero descubrió el plan de Dios para la salvación por gracia, que obra por medio de la fe, un plan contrario en todo sentido a la enseñanza católica romana de la salvación por obras, que se había impuesto por más de 1000 años. Sí, la gota que colmó el vaso para que se levante justamente Lutero ante todas estas aberraciones, estos errores que cometía la Iglesia Católica, por ejemplo la venta de las indulgencias. Esa fue la gota que colmó el vaso, por decirlo así. Pero también en una cuestión, un punto de cuestión importantísimo y fundamental en la doctrina de la justificación por fe, era la salvación. Y la salvación es por gracia por medio de la fe. En Gálatas se transmite la libertad espiritual del cristiano, supuesta en libertad del yugo del pecado y de algo que hoy vamos a aprender, del legalismo religioso, mediante la intervención de Cristo. Su mensaje tiene en particular reverencia en nuestro tiempo, ya que la libertad personal se ha pervertido, se ha convertido en el principio descollante de filosofías, tanto en la cristiandad como también fuera de ella. Nosotros no podemos negar, mis queridos hermanos, y esto decía esta mañana, de que está infiltrado, por un lado, la liberalidad en el cristianismo, y por otro lado, el legalismo. Vivimos con estas dos cuestiones en la iglesia. Ahora vos me decís, ¿cómo, pastor, contrarrestar esto? Vamos a ir desarrollando, pero básicamente esto le voy a decir, con la enseñanza, con el conocimiento profundo de la palabra de Dios, de la doctrina, y con el fundamento mismo, que es la piedra del ángulo, Jesucristo. Si nosotros no ponemos el fundamento en la iglesia, somos tan vulnerables a poder caer, por un lado, en una liberalidad, o por otro lado, en un legalismo. Ahora sí, vamos a Gálatas, capítulo 1. Vieron que es demasiado importante, mis queridos hermanos, contextualizarnos para entrar en el mensaje central. Yo también voy con ustedes a Gálatas. En el capítulo 1. Voy a leer hasta el verso 5. La salutación. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se presenta en esta salutación a los hermanos en Galacia, el apóstol. Y el apóstol, en términos generales, es aquel enviado a una comisión. Los apóstoles de Jesucristo con Pablo fueron embajadores, mensajeros escogidos y adiestrados por Cristo para echar cimiento a la iglesia primitiva y ver canales de la misma revelación de Dios. Por ejemplo, ustedes vieron en Conociendo mi Iglesia, el fundamento, decía ahí la voz en off, los fundamentos, las doctrinas del cristianismo, y citaba Efesios capítulo 2:20. Y Efesios capítulo 2:20 dice, edificados sobre el fundamento. Así conmigo esto, fundamento. Fundamento.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué los apóstoles? Porque los apóstoles fueron los que escribieron el Nuevo Testamento y los profetas el Antiguo Testamento. Siendo la piedra del ángulo Jesucristo. Ellos escribieron en la antigüedad, los profetas profetizaron la venida de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, desde el inicio hasta el fin, está profetizado en Cristo, en el Mesías, en el Salvador. Y en el Nuevo Testamento, en todo lo que el Mesías hizo ministerialmente, en su ministerio terrenal, también en su ascensión y en su venida. Ese es el fundamento. Sin ese fundamento es imposible la edificación del cuerpo. Acá es claro el apóstol Pablo a los Éfesos, donde habla del fundamento, no de la persona. Esto es un peligro para la iglesia, de que poder seguir a una persona, porque el fundamento no era la persona de los apóstoles. Por más que ellos, la gente podía ver en ellos señales, prodigios y milagros, y eran hombres guiados por Dios, ellos no querían ser reconocidos ellos, sino que lo que querían transmitirle a la gente era el fundamento de Jesucristo. El principal propósito de ellos era que la gente conozca a Dios, que la gente se salve, el amor a su Señor y a las almas. Desde que Cristo asciende a los cielos, ellos esperaban su venida. Y sus ojos vieron, contemplaron sus vistas, sus manos tocaron, palparon lo que el Maestro hacía. Y ellos, con esa firmeza y esa convicción y esa identidad, transmitían a la gente por la pasión que ellos tenían de haberse encontrado y de ver a Cristo resucitado. Porque la característica de un apóstol era que debería haber visto a Cristo resucitado. Por eso que Pablo dice, no elegido por hombre, sino él habla de Cristo. Y menciona Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, la conversión de Pablo. Pablo de Tarso era un hombre, Saulo de Tarso, perdón, era un hombre celoso de la ley. No solamente lo guardaba, sino que él era capaz de físicamente imponer a la gente que cumplan. Él fue criado a los pies de Gamaliel, doctor en leyes. Gamaliel era un doctor y el mejor alumno, el mejor discípulo de Gamaliel, la historia misma cuenta, judía, que fue Saulo de Tarso. Este no era cualquier hombre. Entre todos sus colegas, este era el que tenía mayor celo por la ley. Él habla fariseo de fariseos. Y este hombre probablemente iba de camino buscando, persiguiendo a cristianos. Y en ese momento se encuentra con una luz resplandeciente, dice la palabra de Dios, que era la misma gloria de Dios. Ahora, algo muy interesante en este encuentro es que cuando Cristo aparece resucitado, lo aparece, cita 1 Corintios capítulo 15 en la resurrección de los muertos, que dice que lo aparece a Cefás, también a 500 hombres a la vez, y también a Pablo, el último como un abortivo, dice Pablo. Pero cuando se le aparece esa luz resplandeciente, la Biblia pues no se puede contradecir, la Biblia es verdad. Y la Biblia pues dice que Dios es espíritu. Ese encuentro que tuvo Pablo con su Salvador fue un encuentro personal. Fue un encuentro entre él y Jesús. Y él por eso defendía su apostolado. Porque la gente que rodeaba ese lugar después de ese encuentro, veían al apóstol hablar solo. Es como que si ustedes públicamente me miran y yo estoy hablando y digo, sí, Señor, entiendo. Y ustedes dicen, pero ¿con quién está hablando? No le veo a nadie. No. Está hablando solo. Vaya, ¿qué está diciendo el pastor? Está hablando solo el pastor. Y él en ese encuentro estuvo completamente quebrado. Estuvo solo.
yo soy Jesús a quien tú persigues. Y quedó completamente quebrado, humillado, como cuando nosotros mismos nos encontramos con Cristo. Quizás nosotros no le vemos, pero sí entendemos que su presencia está con nosotros. Ese fue Pablo. Por eso que el fundamento no era la persona, sino la enseñanza, la revelación divina que se impartió con la autoridad de lo alto. Las palabras que hablaron a la iglesia era la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esta piedra es la que definiría el fundamento y daba estabilidad y simetría al edificio. Dice Hechos 4:11, este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La principal piedra del ángulo hace hincapié de que Cristo está vivo y que ha resucitado a los muertos para establecer una relación viva con la humanidad salvada. Por eso que nosotros podemos tener una común unión en la iglesia. La iglesia no es el templo físico. La iglesia no es este templo físico. Y explicaba, este era un lugar donde nosotros comíamos asaditos, yo me juntaba con mis amigos cuando no conocía a Dios y de repente hacíamos cualquier fiesta y demás cuestiones. Aquí se utilizaba como un lugar de reencuentro social. Hoy es una iglesia. Y voy a decir, ¿por qué, pastor? Porque ustedes lo hacen, que sea una iglesia. No ustedes, sino Dios en ustedes. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos, como yo le decía, tenemos un cuerpo de carne. Decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero así también tenemos el Espíritu. Y donde nosotros vamos, la presencia de Dios va con nosotros. Y donde nosotros vamos, santificamos los lugares. Si la presencia de Dios está en tu vida y vos tenés el Espíritu, donde vos pisás, el Espíritu que está con vos también pisa ese lugar y bendice ese lugar. Por eso que tus casas son bendecidos, tus trabajos son bendecidos. Por eso que sos un hombre bendecido, una mujer bendecida. No sos perfecta, no sos perfecta, tampoco, yo tampoco. Pero es la gracia. Es la gracia. No son méritos humanos. Nosotros no hicimos nada para recibir eso. Al contrario, no merecíamos otra cosa. Y vos me decís, ¿por qué somos tan bendecidos, pastor? ¿Por qué podemos utilizar, ser un canal de bendición para el Señor? Porque a Dios se le antojó. Porque Dios quiso así. Porque lo vil y lo necio, lo menospreciado, lo cogió Dios para avergonzar a los sabios y los entendidos. En otra vida quizás no íbamos a entender. Yo conté hoy brevemente también un poquitito de mi testimonio matrimonial con Lore. Nosotros estuvimos 7 años sin conocer a Dios y con un conflicto matrimonial terrible, inmaduro ambos. Cometimos muchísimos errores. 3 separaciones en esos 7 años. Y cuando ya no tenía sentido nuestras vidas, separados ambos, Lore me dice a mí, yo ya tomé mi decisión y tomé mi camino. Ella se estaba convirtiendo al Señor. Dice, mis hijas y yo nos vamos a la iglesia. Perfecto, yo siempre fui una persona creyente, siempre fui un hombre temeroso de Dios sin conocerlo y sin vivir acorde a la palabra de Dios, pero profesaba la religión tradicional, que creía también tener mis verdades, pero era un hombre pecador, sin Dios. Y me dice ella, ya tomé mi decisión, y se afirmó ella en la fe, y su cambio sinceramente fue radical, verdadero, genuino. Dios lo usó mucho en ese tiempo a ella y lo usa hoy, hasta hoy. Y yo dije, bueno, esta es mi oportunidad. Toda mi vida, desde que me casé, viví en una infelicidad. Entonces este es el momento de tomar mis cosas y irme. Pero no pude irme. Busqué irme. Y entendí lo que el profeta Jeremías también explicaba. Me sedujiste, Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste.
Porque yo sabía dónde ella se iba en un lugar de bien, le conocía a los pastores, conocía la iglesia, conocía que en la iglesia habían buenos hermanos, quizás no era perfecta, pero sabía que era el mejor lugar donde podía estar, sabía que se iba a restaurar, recuperar, y sabía que Dios a mí también me estaba llamando, pero yo quería huir de ese llamado porque quería seguir con mi estilo de vida pecaminoso. Hasta que un día salgo de la casa con todas mis cosas, pego la vuelta, me voy a hablar con mi pastor. El pastor, tipo un hombre de Dios, así tipo Jesús con sus discípulos, dicen: ¿quieren ir ustedes también? Me dice: si yo era vos, yo también me iba. No podía entender, sin ninguna manipulación. No es que me dijo: te necesitamos en la iglesia, sos fundamental en la iglesia, quédate por favor en la iglesia se va a caer si vos no estás. No, nada. Es como diciéndome: hacé lo que Dios te dice que vos hagas. Si Dios te dice: volvé en tu casa, arrepentite, humillate y reconciliate con tu mujer, o hacé lo que vos querés, endurecete y que tu orgullo resalte y anda a fundir tu vida. Pero yo te soy responsable. En pocas palabras me dijo: ¿por qué me dijo? Voy a orar por vos, siempre las puertas están abiertas, te amamos muchísimo, te queremos muchísimo, pero ahí está tu decisión. Ya agarré y saqué mi celular y dije: ¿qué voy a hacer esta noche? Me repuse ya los oldies ahí en los 90. Dios tenía otro plan. Luego llegué, abrí el portón, agachadito, y le veo a Lore en nuestra pieza con un veladorcito y su Biblia. Y me dice ella: yo pensé que vos ya saliste por ahí, ya te fuiste. Quise leer, pero no pude. A mí nadie, mi querido hermano, me dijo: tenés que hacer esto, tenés que acá, tenés que... Hasta hoy. Y ese es mi mayor compromiso y temor a Dios. Porque nosotros sabemos lo que debemos de hacer. Dentro nuestro. Yo sé bien, acá estamos en un pueblo, todos los que estamos aquí somos creyentes. Somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo. Vos en tu corazón sabés lo que tenés que hacer. Muchas veces no hacemos lo correcto, pero sabemos lo que tenemos que hacer. No hace falta, mi querido hermano, que el pastor te tenga que empujar, o que tu líder te tenga que mover, o que el otro te tenga que exhortar. No, nosotros sabemos, ¿verdad que sí? Delante de Dios sabemos. Entonces yo sabía que me tenía que humillar y le dije a ella: no puedo, Lord. ¿Qué vamos a hacer? No podemos vivir quitándonos en cara todo nuestro pasado. Ya le conocemos al Señor. Ya podemos decir que somos creyentes. Yo me consideraba, era un pecador, y ya me consideraba una persona salva en ese momento. El Espíritu confirmó en mi espíritu que yo era un hombre salvo. ¿Saben qué me confirmó a mí el Espíritu a mí? Yo le pedí al Señor, una vez tuve una clase bíblica, en aquel tiempo se llamaba crecimiento espiritual, hacía con La Paz Lilian. Y en ese curso ella dijo: atiendan lo que le van a pedir a Dios. Y yo siempre, hermano, en las cosas espirituales siempre fue así, siempre fui muy desafiado. Y dijo: si ustedes le piden esto a Dios, Dios no toma por poco lo que ustedes le están pidiendo. Y saben que yo le pedí a Dios. Me sentía pues tan miserable. Y le dije: Señor, después de esta clase, salía yo solito, me iba, tomaba en Marica López, tomaba el 16 y me bajaba acá en la esquina en 14 de mayo, frente a la despensita, y me bajaba. Ese era mí, tomaba el 16 acá, me iba a la iglesia, y de la iglesia venía acá. Y le dije al Señor: Señor, dame convicción de pecado. Me dio. Y me acordé de lo que La Paz me dijo: atender lo que le vas a pedir a Dios. Y yo le pedí ser convencido de mi pecado. Mi querido hermano, lloraba, miraba mi casa,
mi miseria y mi pecado. Y limpiaba mi casa. Limpiaba. Miraba así cualquier detalle en mi vida y me confrontaba al Señor por mi pecado. Me confrontaba. Y decaí tanto anímicamente, emocionalmente, porque me mostraba mi miseria. Y le dije a ella, me acuerdo que cuando empezaba otra vez la clase, le dije, ¿o sabes qué le pedí? No sabes lo que le pediste, me dice. Y le dije, estoy demasiado triste, no sé cómo voy a salir de esta ley. Nada, es un proceso. Cuando entiendas lo que Dios hizo por vos, va a pasar. Y fue un antes y un después en mi vida. Por eso yo digo, hay cuestiones que de repente el Señor va a tratar con nosotros. Hay cosas que vos le podés pedir que son triviales, pero las cosas espirituales que vos le pidas a Dios te va a dar. ¿Saben por qué? Porque es para tu formación y para tu crecimiento. ¿Quién se anima a pedirle convicción de pecado? La piedra del ángulo es Cristo. Pero también el apóstol Pedro menciona que en su primera carta, en el capítulo 2, que esa piedra fue de tropiezo, que esa piedra fue rechazada. Las credenciales mesiánicas de Jesús fueron examinadas por los líderes religiosos falsos de Israel y rechazaron. ¿Por qué rechazaron a Jesús? ¿Por qué rechazaron el fundamento? ¿Por qué rechazaron la piedra del ángulo? ¿Por qué lo hicieron? Por dos cuestiones. Primero que nada, por orgullo. Y segundo, por menosprecio. Porque ellos no podían concebir de que su líder sea un carpintero. O también ellos podían interpretar incorrectamente las leyes en decir, porque en la carta de Deuteronomio dice maldito aquel que ha muerto en un madero, pero no tuvieron la revelación divina de Dios para poder comprender las citas del profeta Isaías en el capítulo 53. Entonces era un escándalo. No podía jamás venir el Mesías en esa condición a morir en un madero. Por eso le decía, si eras verdaderamente el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y el Señor con mucha humildad oraba por ellos y decía, perdónalos, porque no saben lo que dicen. No obstante, Jesucristo fue el Hijo precioso y elegido por Dios, que fue autenticado por el Padre mediante la resurrección de los muertos. Decía yo que Pablo defendía su apostolado no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Cristo lo había nombrado apóstol antes de encontrarse con los demás apóstoles. Él ya tenía una identidad. Él ya tenía una convicción. Él vio a Cristo. Cristo habló a su vida, habló a su corazón. Y esto es demasiado importante entender, mis queridos hermanos. Porque como yo les decía, si la iglesia no camina sobre este fundamento, estamos ante un peligro difícil de enfrentar. Vos me decís, ¿por qué, pastor? Porque aquí, por medio de este aspecto de la convicción y la identidad, se filtran varias cuestiones. Por ejemplo, el emocionalismo, la parte del sentimentalismo, el sensacionalismo y otras cuestiones. Es demasiado importante, porque nosotros generalmente, los creyentes, venimos a la iglesia con algunas situaciones del mundo, por ejemplo, tristes, golpeados, algunos también con ciertas desconfianzas, dañados, afectados, anímica, emocionalmente,
carencias. Somos seres humanos y venimos con algunas situaciones del mundo y venimos a la iglesia y queremos suplir esas necesidades en la iglesia y estamos tomando un camino equivocado, incorrecto. Queremos una afirmación, queremos llenar nuestras carencias en la iglesia y eso no es así, no puede ser así. Nosotros tenemos que filtrar e identificar estas cuestiones, porque estas cuestiones solamente se conocen o se identifican por medio del fundamento. Por medio del fundamento. Por ejemplo, un cierto reconocimiento, una afirmación, un aplauso, un nombramiento. Esto no puede ser. Si te estás guiando por eso, estás siguiendo el camino de los hombres. No estás siguiendo el camino de Dios. Por eso que Pablo defendía su apostolado. Y fíjate ahí en Gálatas 1:17 dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él todavía no se había encontrado con los apóstoles, pero ella sabía quién era. Si vos sabés quién vos sos, si vos tuviste un encuentro con Jesús, si vos tuviste esa luz resplandeciente que iluminó tu mente, renovó tu mente, puso su espíritu en tu corazón, vos no tenés que demostrarle nada a nadie. No tenés que demostrarle nada a nadie. Vos sabés quién sos, sabés a dónde vas y tenés la seguridad plena de que Dios está contigo. Vos no necesitas un elogio, no necesitas un aplauso, no necesitas una afirmación, no necesitas. Porque el fundamento está arraigado a tu vida. El fundamento hace de que vos camines, de que vos perseveres, de que vos no vengas a la iglesia por el pastor o por Marco o por Gaby, no, o por Lore o por mí, no. No necesitas que yo te tenga que decir, tenés que servir, tenés que dejar servir, no. Vos sabés lo que está bien, vos sabés lo que está mal. Las leyes están escritas en tu corazón, son creyentes, son una creyente. Y no solamente hablo del servicio, sino en conducirte en la vida. Sabés que vos cometés errores como yo, pero ¿cómo aprendemos? ¿Cómo este camino de la vida? Con mucha practicidad. El cristianismo es muy práctico. El cristianismo se basa por medio de la experiencia. ¿Cuántos son padres aquí? Bueno, miren, alguien nos enseñó a ser papá. Yo cometí muchos errores como padre. Cometo. ¿Qué me enseñó a mí? Mis errores. ¿Qué me enseñó a mí? Mis tropiezos. La experiencia que yo tengo como papá. Con mi primera hija, lógicamente, yo no sabía ser papá. A los 22 años me encontré siendo un papá. ¿Qué yo le podía dar a los 22 años a mi hija mayor? Con toda esta inestabilidad que tuve con mi esposa que lo había mencionado. No sabía. Ni en palabras, ni cómo podría dañar también. Entonces, ¿qué yo hice? Cuando conocí al Señor, empecé a aprender por medio de mi experiencia. El cristianismo es así. La palabra de Dios nos enseña y por medio de la perseverancia, nosotros por medio de la experiencia vamos madurando. Ahora, presta atención, seguime. Experiencias buenas, amén, gloria a Dios, aleluya. Experiencias malas, al fin y al cabo Dios permite. Pero ¿saben qué pasa, mis queridos? El ser humano cree que tiene un concepto de que todo va a ser perfecto y todo va a ser como uno quiere. Y no es a tu manera, sino es a la manera de Dios, bíblica, del fundamento. Y créeme, mis queridos, van a haber situaciones y oposiciones en tu vida. Es innegable, es imposible. Quiero decirte otra cosa, pero vas a tener que pasar cosas buenas y malas que Dios permite. Esto, mi querido, es altamente espiritual. Ustedes saben que yo para nada soy místico, para nada. Primeramente, tipo Tomás, si no veo no creo. Ese más o menos soy yo. Me cuesta.
trato de llevar una línea muy conservadora en cuanto a esto. Es mi esencia. Creo, me gusta, hablo por fe y me encanta ser desafiado, la oración, la palabra. Creo. Pero mis queridos, esto no es un misterio. Esto es un día a día. Esto es una dependencia de Dios. Esto es una experiencia. Con los años, vos te das cuenta que para el cristiano, cada año que va pasando es un año especial. Por eso es que el cristiano vive con tanta expectativa cuando termina y cuando empieza un año. Porque es un año de favor nuevamente. Donde no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Puede ser cosa buena, puede ser cosa mala. Pero al fin y al cabo, es la experiencia la que te da la madurez. Y si vos o yo tiramos la toalla, salimos del proceso, del camino del Señor, créanme, mis queridos, que va a ser más prolongada y va a ser más difícil poder llegar a la meta. Por eso decía Pablo, prosigo la meta hacia el sumo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y esa meta está en Cristo. Si vos te quedás a mirar lo que queda a un costado, no vas a llegar a esa meta. Y esto ocurría porque, voy rapidito, esto ocurría en Gálatas capítulo 6 al 10. No hay otro evangelio. Gálatas 1. En 1:6. Eso me dijo Loreta mañana, ¿verdad, Loreta? Sí. Gálatas 1:6 al 10. Gálatas capítulo 1. El versículo del 6. Fíjense, gente, fíjense. Por favor, síganme, mis queridos. Ya estamos terminando prácticamente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o el ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo, perdón. ¿Saben qué ocurrió aquí? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Saben qué pasó? Se sorprendió el apóstol. Dice, tan rápido se olvidaron del fundamento y siguieron un evangelio completamente diferente. Habían abandonado la gracia. Y saben aún por qué abandonaron la gracia, porque ellos mismos quisieron, por voluntad propia. Y saben a qué se dedicaron los que abandonaron la gracia, al otro extremo, al legalismo, enseñado por los falsos maestros. Los mayores cismas y las divisiones, ¿saben por qué se crean? No es por los grupismos, sectarismos, por lo basado, como yo ya expliqué una vez. Por no estar de acuerdo en la enseñanza. Ese es el mayor peligro de los peligros. Podés mirar históricamente lo que yo te estoy diciendo y evaluar la prédica, y podés esto estudiar, ver y quitar tus conclusiones. Las divisiones se gestan por no estar de acuerdo con lo que se enseña. La gracia de Cristo es un acto gratuito y soberano de misericordia de Dios,
que se realiza al conceder la salvación por los méritos de su pasión, muerte y resurrección. Aparta por completo a cualquier mérito humano. Son los méritos de Cristo. Se desviaron por un evangelio diferente. ¿Cuál fue la perversión de los judaizantes? Que hicieron un evangelio, el evangelio verdadero. ¿Saben qué pasó? Añadieron requisitos, ceremonias, tradiciones, parámetros del Antiguo Testamento para la salvación. Eso es lo peligroso, mis queridos hermanos, de un liderazgo que empieza humanamente a poner parámetros que no están en la Biblia. La iglesia debe de estar sujeta completamente a su autoridad. ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál es el fundamento? La palabra de Dios, la piedra del ángulo, Jesucristo. Si un hombre empieza a poner parámetros humanos que no están en la Biblia, tenés que huir, mi querido hermano. Yo, desde chiquitito, como siempre menciono, busqué a Dios. Y en la religión tradicional también estuve en grupos. Y también en movimientos carismáticos, extremos. Y conté esta mañana que hay gente que quiere tener el control de la gente. Acá está mencionando Martín Lutero que encontró la revelación divina de Dios a los Gálatas en la libertad espiritual del creyente. Yo no soy dueño de las almas, mis queridos, perdonen. Ustedes son completamente libres. Yo no puedo estar a ustedes hostigándoles, o no puedo estar metiéndome en donde yo no me tengo que meter, en sus casas, en sus privacidades incluso. Sin embargo, hay personas que toman ese atrevimiento de romper estos límites y tener el control y saber el control de qué hacen, qué no hacen, qué dicen, qué no dicen, qué esto, qué aquello. Es un estrés, hermano. Y eso tampoco habla de una dependencia de Dios. Y yo contaba que en este movimiento donde nosotros estábamos, había la hermana que le llamaba a Lore, a mi esposa, y le preguntaba todo lo que yo hacía. Todo. Con quién salí, con quién vine, a dónde me fui, si trabajé, no trabajé, qué hice el domingo, qué no hice el domingo. Y después en las reuniones, o profetizaje. Todo lo que yo hice. Lore, vos le acabaste de contar todo lo que yo hago en la semana, le dije. Mi querido hermano, patineta con turbo le metí. Huí por mi vida. Ese monopatina eléctrico. Tenemos que ser claros, gente. Vos sos una persona libre. Dependés de Dios. Vos decís, el pastor Miguel es mi pastor porque yo recibo el alimento espiritual de mi pastor. Si vos no estás siendo alimentado por tu pastor, no soy tu pastor. Fíjate, capítulo 10, 4 y 5, solamente esto voy a leer. Diez, 4 y 5. Perdón, Juan. Yo tengo mi anotación y voy rápido porque estoy contra la hora. Juan 10, 4 y 5. Estamos aprendiendo, gente. Están cómodos, se sienten cómodos. ¿Sí? Esa es la idea, hermano. Esto es un estudio. Juan 10, 4 y 5 dice, este es el redil, las ovejas. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no le seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Podemos ver al pastor cubriendo y guiando a sus propias ovejas. ¿Cómo les cuida? Está el redil. Y dice que el pastor les saca afuera a las ovejas.
Al sacarla afuera, ¿qué hace? Él está observando, está cuidando el redil del pastor. Cuando salen, ¿por qué siempre vas a ver al pastor adelante y a las ovejas atrás? Porque el pastor le está guiando. Él va caminando y le va guiando. Él va hablando y las ovejas le van obedeciendo, porque escuchan la voz de su pastor. Si viene otra persona extraña y empieza a hablarle a esas ovejas, no le van a escuchar, porque son extraños. No va a seguir la voz del extraño, sino va a seguir la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque su pastor le cuida, le guía y le alimenta. Y si vos no estás siendo alimentado, no estás siendo cuidado, o no estás siendo guiado o guiada por tu pastor, no estás recibiendo. No estás recibiendo. Por eso que es demasiado importante estar juntos. Porque la iglesia se infiltró el legalismo porque no estaban juntos. Cuando las masas empiezan a dejarse llevar por cualquier situación emocional, sentimental, almática, empiezan a diluir el mensaje central del evangelio. Como yo le decía, lo que produce en tu vida, en mi vida espiritual, identidad, convicción, seguridad, ese es el peligro que se corre para que se infiltre el legalismo. Y al no conseguir respuesta ante estas situaciones que yo mencioné en el corazón del hombre, empiezan a buscar doctrinas humanas, poner parámetros que no son bíblicos. No que haya otro, versículo 7, vamos a Gálatas otra vez, estamos en 1:7 de Gálatas. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban porque quieren pervertir el evangelio. ¿Qué es pervertir el evangelio? Es convertir en algo opuesto. Pervertir lo bueno del evangelio, ellos pervirtieron. Eso bueno convirtieron en algo opuesto. Añadir la ley al evangelio de Cristo. Los falsos maestros fueron eficaces en destruir la gracia y convertir el mensaje del favor inmerecido de Dios para beneficio de los pecadores, porque ya era un mensaje diluido, aguado, ganado por méritos humanos. En el transcurso de la historia, Dios ha consagrado objetos, individuos y grupos de personas para destrucción, específicamente los falsos maestros. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos maestros, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún hasta los escogidos. Esto implica que semejante engaño es posible. Los Gálatas no deberían de recibir a ningún mensajero, sin importar cuán impecables sean las credenciales de la doctrina de la salvación. Difiere de la verdad de Dios revelada por Cristo y por los apóstoles. No hay otro evangelio. Si alguien predica otro evangelio o añade algo que no está establecido en la Biblia, es claro, sea maldito, sea anatema. Y la palabra anatema se traduce en maldito. Este acto refiere a que indica la destrucción en el infierno eterno. Y los judaizantes iban hacia esa destrucción. Para cerrar, quiero darle unas características del legalismo, porque esto va a seguir. Vamos a aprender muchísimo con este libro. Históricamente estoy leyendo y comparando. Tiene mucho apoyo bíblico en Hechos de los Apóstoles, e incluso en el capítulo 1, en el versículo 11 en adelante, habla del ministerio de Pablo, que el próximo domingo vamos a estar predicando, exponiendo la palabra de Dios. Para cerrar, quiero dar características del legalismo. Una persona legalista. ¿Cómo una persona legalista? Se sienten indispensables. Si no están,
no se va a poder hacer las cosas. Se alaban a sí mismos. Se comparan constantemente con otros. Miran la vida ajena para criticar y demostrar que no son así. Mis hermanos, yo justamente hoy esta mañana también estaba diciendo esto. Yo suficiente tengo en mi casa, mi querido, para preocuparme la vida de los demás. Sinceramente hablando. Pero hay gente que le gusta. Yo, hermano, en serio digo, bastante tengo en mi casa. Acá está mi esposa, mi hija. Mira, ellos saben de qué estoy hablando con autoridad. Hablo porque no es fácil, mi querido. Claro que soy un pastor y estoy con la gente, pero mi prioridad es mi casa, mi familia. Impone normas a otros para que cumplan, pero no está dispuesto a cumplir. O manda cuasi. Sirven a Dios para ser reconocidos. No reconocen sus errores. Aparte de justificar, les cuesta reconocer cuando falla. Ay, hermano. Acá yo soy un doctor. Cuando me siento con el hermano y le digo, cometiste un error, fallaste, te da la vuelta, será. Y yo termino pidiéndole perdón. Impresionante. Esa capacidad para no aceptar y te da vuelta y te da vuelta y te da vuelta, que terminé diciendo, es un capo, será. Y yo me equivoqué. Les cuesta reconocer cuando falla. Lo que pasa es que todas estas cuestiones, no me quiero alargar, no radican del acto ni en el hecho, sino en el corazón está el legalismo. Y tiene que ver con la dureza de corazón. Vos me decís, pastor, ¿cómo yo puedo romper? Yo en esta prédica me voy a analizar un poco. Y por ahí sí yo tengo algunos rasgos de legalismo, porque esto es normal, gente. Dentro de mi corazón, ¿qué puedo hacer, pastor? Miren, mis queridos hermanos, el mayor antídoto para destrozar el legalismo es morir a uno mismo. Es renunciar a lo que vos crees que es justo para vos. Es humillarte. Es depender de Dios. Es caminar sin ver nada. Es tener fe. Es tener la seguridad de que Dios te llamó. Es tener la identidad. Vos no necesitas, mi querido, masa, gente. Yo eso veo hoy en el cristianismo. La gente quiere gente, ¿será? Se cruzan todo. La iglesia, los grupos, esto, aquello, venía acá, y veo la gente por todos lados y parando porque el líder quiere tener gente. Las masas se fueron de Jesús. A Jesús le seguían. Multitudes, dice. Y él filtró. Mis queridos, perdón. No somos moneditas de oro para que todos nos quieran. Va a haber gente que nos va a aceptar. Somos de este redil. Y va a haber gente que son de otro redil que no nos va a aceptar. Pero sí la iglesia tiene un orden. Sí la iglesia tiene una disciplina. Y sí como pastor tenemos que dar el orden y la disciplina. No nos queda otra. Y vos me decís, ¿por qué, pastor? Porque si no, yo voy a ser juzgado. Yo voy a compadecer en el tribunal, mis queridos hermanos. Y el Señor me va a preguntar, ¿qué hiciste con tu iglesia? ¿Pusiste límites? ¿Qué hiciste con la iglesia que yo te di? ¿Estableciste orden? ¿Hablaste con la gente? ¿Le diste el fundamento? ¿Enseñaste la Biblia? Entonces yo voy a ser juzgado. Entonces yo, ante ese temor reverente a Dios, tengo que bajar línea. No me queda otra como pastor. Pero la gente anda como oveja descarriada sin un pastor. La gente anda, se va por todos lados. Es un desorden. Es un desorden. No necesitas irte a otro lugar. Hablaba yo con una hermana y le decía yo justamente esto. En tu iglesia, si Dios te puso en tu iglesia, Dios te dio la capacidad en tu iglesia de poder crecer en tu iglesia. Y hay demasiado potencial
en la iglesia donde Dios nos ha plantado. Mucho más de lo que nosotros imaginamos. Muchísimo más. Y no es por jactancia ni nada, es por la gloria de Dios. Acá, mi querido hermano, hay una cosa que yo te quiero decir. Acá hay palabra. Acá hay palabra. Acá los sábados se predica la palabra. Los miércoles se predica la palabra. Los estudios bíblicos se predican la palabra. Y ahora se ora. Anteriormente nosotros no teníamos esa comisión. Ahora sí. Estamos en la palabra y estamos en la oración. Eso es todo. Y aún mucho más. Amén, hermanos. Entonces, para prepararnos ante la cena del Señor, quiero solamente citar esto. Cualquiera de nosotros podemos caer en el legalismo, creyendo que lo que hacemos podría hacernos más acepto delante del Señor, o que somos mejores que otros. Ante este peligro es necesario examinarnos para ver si hay una raíz de legalismo en cada uno de nosotros. Y hermano querido, humildemente también como pastor le digo, que Dios nos ayude. No hay otro evangelio. Y me dolería mucho como el apóstol se quedó sorprendido cuando él llega a Galacia y dice, se sorprendió como tan rápido se desviaron del verdadero evangelio. Que Dios nos guarde y nos libre en el nombre del Señor. Podemos ponernos en pie. Este tiempo quiero dejarte unos minutos. En 5 minutos terminamos. Para que puedas reflexionar y entrar a cuentas con Dios antes de consumir la cena del Señor. Que puedas hablar con Dios, pedirle perdón por tus pecados. Dios es muy bueno. Él es quien perdona cada una de nuestras iniquidades y borra nuestras rebeliones. La palabra de Dios dice que Él es fiel y justo, y que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Él es fiel y justo en perdonar cada uno de nuestros pecados. Por eso en este momento te insto a que puedas orar ahí unos minutos, entrar a cuentas con Dios para antes de consumir la cena del Señor. Y luego de consumir la cena del Señor, de que la alabanza nos ministre, volver a tu lugar, damos la bendición final y estamos liberados. Amén, hermanos. Orale a Dios. La institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor Jesús lo que también nos ha enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es mi copa, es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor os anunciáis hasta que Él venga. Bendito Dios, hoy en memoria recordamos ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, en tu pasión, muerte y resurrección. Como al inicio mencionaba Marcos, la victoria de la resurrección. Y hoy, Señor, en memoria recordamos con estos elementos de Santa Cena tu cuerpo partido, símbolo de este pan, y tu sangre, símbolo de este jugo de uvas del vino. Oramos, Señor, para que al consumir estos elementos en nuestro cuerpo espiritual y físico, produzca un efecto tal de fortaleza y de fe espiritual. Oramos, Señor, para que estos elementos, cuando consumamos, podamos ser ejercitados y desafiados en la fe. Y que seamos, Señor, convencidos de nuestros pecados. Y que nos ayude, Señor, a perseverar y a sanar también nuestro corazón.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar ordenadamente. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvo en la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, en la cruz, en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Podemos cantar juntos en la cruz, en la cruz, en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él. Por última vez, en la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Quiero dar la bendición final. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso. Hemos compartido la oración, la palabra de Dios, y también hemos consumido la cena del Señor. Vamos bendecidos, agradecidos a Dios, y que el Señor les acompañe de regreso a sus hogares. Que podamos iniciar una semana de bendición, agarrados fuertemente de Cristo. Que este culto sea de una
inyección espiritual de fe en cada uno de nuestros corazones. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Feliz domingo para todos. Que disfruten, que descansen y nos vemos la semana. Bendiciones.